Soy Habacuc, un profeta del Señor, y mi historia se desarrolla en un tiempo oscuro para el pueblo de Judá. Viví en una época llena de corrupción, injusticia y violencia, donde la gente se había apartado de los caminos de Dios. Los babilonios, enemigos temibles y poderosos, se acercaban con su invasión. En medio de esta crisis, Dios me llamó para transmitir un mensaje, aunque en mi corazón llevaba muchas preguntas. Permíteme contarte mi historia desde mi perspectiva, cómo me encontré con el Señor y cómo Él respondió a mis dudas. Un llamado a cuestionar la injusticia. Era un tiempo de gran angustia. Miraba a mi alrededor y veía cómo el pueblo de Judá vivía en pecado. Los gobernantes eran corruptos, los ricos oprimían a los pobres y no parecía haber justicia en ninguna parte. En mi corazón sentía una profunda frustración. ¿Por qué Dios permitía esto? ¿Por qué, a pesar de ser su pueblo, vivíamos en medio de tanto sufrimiento y maldad? Un día no pude soportarlo más y levanté mi voz al Señor. Le hice una pregunta que me quemaba el corazón. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré yo sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo seguiré viendo injusticia, violencia y dolor sin que tú hagas nada? Quería saber por qué, si Dios es justo y santo, permitía que los malvados prosperaran y que los justos sufrieran. Sentía que el mal dominaba y no comprendía por qué parecía que Dios guardaba silencio. La respuesta de Dios, la justicia llegará, pero de una manera inesperada. Cuando por fin recibí la respuesta de Dios, no fue la que esperaba. El Señor me dijo que Él no había permanecido inactivo. A su debido tiempo, Él ejecutaría justicia, pero de una manera que no imaginaba. Dios me reveló que los babilonios, un pueblo aún más malvado que nosotros, serían su instrumento para juzgar a Judá. Mira entre las naciones y contempla, asómbrate y maravíllate, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Habacuc 1:9. Dios me mostró que Él usaría a los babilonios para disciplinar a su pueblo. Ellos serían la vara de su ira. Pero esto me dejó una nueva pregunta en mi corazón. ¿Cómo es posible que Dios use a un pueblo tan impío como los babilonios para castigar a los judíos? ¿Cómo puede ser que aquellos que son aún más malvados que nosotros sean parte del plan de Dios? El asombro ante la soberanía de Dios. Yo, como profeta, comprendí que no era mi lugar cuestionar los caminos de Dios. Me senté, medité sobre sus palabras y traté de entender su plan. Dios, en su soberanía, usa a las naciones según su voluntad, y aunque no comprendía la magnitud de lo que estaba por suceder, tenía que confiar en Él. Mi fe en su justicia fue puesta a prueba. Dios, en su sabiduría infinita, me respondió nuevamente. Me dijo que, aunque los babilonios traerían juicio sobre Judá, ellos también serían juzgados por su propia maldad, porque el justo por su fe vivirá. Aquellos que confíen en Dios y vivan conforme a sus caminos, recibirán la vida y la bendición, mientras que los impíos, aunque parezcan prosperar temporalmente, serán destruidos. La visión de juicio y esperanza. Dios me mostró más detalles sobre lo que iba a suceder. Vi la caída de los babilonios y cómo, a pesar de su arrogancia, serían juzgados por Dios. Dios reveló su juicio sobre las naciones impías, los tiranos y los que se alimentan de la violencia. Me mostró también que el juicio de Dios es inevitable. El mal no quedará impune, aunque a veces parezca que las maldades de los malvados permanecen sin castigo. A lo largo de esta visión vi la gran justicia de Dios, que será establecida en su tiempo perfecto. Mi oración de confianza y adoración. Aunque las visiones eran aterradoras y el futuro parecía sombrío, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que, aunque el juicio de Dios pudiera traer sufrimiento y destrucción, Él sigue siendo un Dios justo, soberano y fiel. Después de recibir todas estas revelaciones, no pude hacer otra cosa más que elevar mi corazón en oración. A pesar de los tiempos difíciles que se avecinaban, confiaba en que Dios tenía un propósito perfecto. En mi oración, al igual que un salmo, expresé mi confianza en su justicia y su fidelidad, sabiendo que aunque el futuro parecía incierto, el Señor nunca abandonaría a su pueblo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3:8. Hoy, mirando atrás, veo que mi llamado como profeta fue uno de revelación y también de profunda lucha interna. A través de mis preguntas, Dios me enseñó a confiar en su justicia y a entender que,
Aunque no siempre comprendemos los caminos de Dios, podemos descansar en que Él siempre tiene el control. Mis dudas fueron transformadas en una fe sólida en su soberanía. El mensaje que transmití a mi pueblo fue claro. Aunque el mal parece prevalecer, la justicia de Dios se hará realidad en el tiempo de Él. El justo vivirá por su fe. Y mi historia, como la de otros profetas, es un recordatorio de que, incluso en medio de la desesperación, la esperanza está en Dios, quien es fiel a sus promesas. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like, suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. También, si crees que este mensaje puede inspirar o bendecir a alguien más, no dudes en compartirlo. Gracias por ser parte de esta familia.